Hola, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Feliz lunes. Estamos iniciando una semana con muchas ganas, mucho entusiasmo de poder realizar todo lo que nos toca hacer esta semana. Hoy estoy contentísimo porque estamos arrancando una serie de entrevistas con varios expertos en temas de salud mental, física y emocional. Estamos por acá esperando y invitando a conectarse a uno de los mayores expertos de Colombia. Hoy vamos a tener un invitado acá con nosotros. Eh, hola, hola, ¿cómo estás, Humberto? Con Alexis, para todos ustedes, Humberto Montes desde Colombia, ¿cómo estás? muy bien, hermano. Gracias por la invitación, es un honor y qué bueno que tenemos este espacio para conversar. Gracias por la oportunidad. Por acá está conectada ya una amiga de estrés positivo, una experta también, la voy a saludar por acá de temas de salud mental, que también hemos platicado ahí en los últimos días acerca del estrés. Y bueno, Humberto, yo quisiera darte el tiempo para que pudieras contarnos un poco acerca de ti, contarnos de tu experiencia y contarnos de tu trayectoria, que es muy amplia. Por todos lados me han hablado de ti, tenemos amigos en común, Samar, por ejemplo, que me habló muy bien de ti. Entonces, creo que esta entrevista va a tener mucho valor y mucho contenido y conocimiento. Bueno, hermano, básicamente me dedico a varias áreas. Pues he escrito dos libros, por allá atrás hay uno de ellos. Los dos libros, uno de ellos relata cómo es el proceso de evolución de nuestra evolución aquí en la Tierra, lo escribí ya hace 14 años. El otro libro lo terminé de escribir el año pasado, lo publiqué el año pasado y es un método de prosperidad, cómo conectarnos con la prosperidad para ampliar el espectro de nuestras posibilidades. Esa es una de las cosas pues a las que me dedico a llevar el mensaje a través de los libros. Otra cosa a las que me dedico, hermano, es apoyar a las personas en el contexto de la sanación emocional. Los seres humanos somos seres históricos. ¿Y qué quiere decir esto, Alexis? Que lo que nos sucede está determinado por nuestra historia, por la programación que tenemos, y está determinado por los procesos internos que nosotros no hemos resuelto y aquello que nos falta por aprender y obviamente las experiencias que ya tenemos. Desde esa perspectiva tomamos decisiones, desde esa perspectiva escogemos la pareja, escogemos el estilo de vida y obviamente generamos las enfermedades sin darnos cuenta. Entonces, otra de las cosas que hago es atender consulta a diario y es una de las cosas que más me gusta hacer porque es un gran laboratorio de aprendizaje para mí. O sea, para mí es lo más importante el aprendizaje. También pues doy conferencias, talleres transformacionales, talleres de sanación interior. Utilizo mucho herramientas psicoterapéuticas como de la terapia gestal, de la terapia primal, de la programación neurolingüística. Utilizo un conjunto de herramientas, hipnosis, pues para apoyar a las personas en esos procesos. Y pues en eso me la he pasado los últimos 15 años viajando por el mundo, hermano, dando las conferencias y sirviendo a las personas. Buenísimo, pues va a ser un honor pronto poder invitarte a venir a Guatemala también Y y que puedas compartir acá con nosotros. tengo Sería genial. muchas ganas, hermano. Yo estuve hace, no sé, hace como unos 10 años en Nicaragua. Quedé enamoradísimo de Nicaragua, de la gente, me pareció espectacular. Pues a Panamá he ido con frecuencia, pero pues me falta el resto de Centroamérica, me falta Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, todo me Honduras, falta. Costa Sí, Rica, sí, sí. sí, Bueno, pues sí, sí. ya se va a dar la oportunidad y el momento, va a ser un honor. Nosotros pues estamos muy entusiasmados de haber incursionado en este tema hace un par de años y a título personal y también, también nos hemos dado cuenta de la necesidad que en estos últimos años, sobre todo después de pandemia, cómo todo cambió y el tema de la salud mental también ha tenido repercusiones muy fuertes y vamos dirigidos con nuestro medio de comunicación, con WIN, nosotros vamos muy dirigidos a empresarios,
Entonces, me gustaría abordar un poco este tema contigo acerca del estrés laboral, acerca de cómo el estrés puede afectar y cuál es, la pregunta concreta es, ¿cómo has visto que el estrés ha estado afectando hoy en día a las personas y sobre todo a nivel profesional, a nivel empresarial? ¿Y cuáles serían esos tips que podrías darnos para poder combatir el estrés? Alexis, el estrés es una de las pandemias más grandes del planeta Tierra. O sea, es una epidemia que a nosotros nos va carcomiendo de forma inconsciente. De hecho, pues obviamente generamos más cortisol y el cortisol lo que hace es acelerar los procesos de envejecimiento porque estamos todo el tiempo a la defensiva. Y una persona que está todo el tiempo a la defensiva, pues no es que sea malo estar a la defensiva, porque para eso es el cortisol, para ponernos en modo alerta. Pero cuando estamos a la defensiva, gastamos más energía y aceleramos el proceso del envejecimiento. El estrés es el resultado de no saber gestionar nuestros recursos internos versus los compromisos que tenemos afuera. Entonces, cuando una persona vive en función de sobrecomprometerse, que esa es una de las causas del estrés, las personas obviamente no rinden en todos los ámbitos a los que deben, los que tienen que abordar. Y ese sobrecompromiso viene, y lo voy a conectar con la parte terapéutica del ser humano, es decir, con esa parte interior del ser humano, que lo hace ser como es. ¿Por qué las personas se sobrecomprometen? Una de las razones más comunes es que las personas necesitan ganar la atención, el respeto y la validación de otros, y ese ganar la atención, respeto y validación de otros también es originado por por heridas de abandono, heridas de rechazo en su infancia. También viene originado ese estrés por procesos internos en los que se le imposibilita decir que no, o se le imposibilita poner estructura y orden a su vida. Entonces, claro, el estrés aparece porque me veo sobrepasado por las responsabilidades, siento que las cosas son más grandes de lo que a mí me está pasando. Por eso viene el estrés. Y eso también es originado por un discurso mental interno. Y ese discurso mental interno es alimentado por la queja. Ese discurso mental interior, Alexis, es alimentado por, por malos hábitos de pensamiento, es decir, por no tener arraigado dentro de nosotros. Hay algo que es una certeza que todos debemos tener, y es que la vida nunca va a ser más fácil, solamente nosotros vamos a ser más grandes que los desafíos. Y de eso se trata la vida. O sea, la vida jamás va a cambiar porque la naturaleza de la vida es dificultad. Si tú estás en una empresa, a nosotros estamos en las empresas y nos pagan para poder responder y resolver dificultades. No nos colocan allí para que estemos lindos, para que estemos de adorno, ¿no? Entonces, claro, si nosotros tenemos una conducta mental de quejas, si tenemos una conducta mental en la que no sabemos afrontar desde una estructura sabia las dificultades, entonces lo que va a suceder con la dificultad es que nos va a arropar, nos va a dominar, nos va a contraer. Y si la dificultad a nosotros nos contrae, entonces no tenemos los recursos internos para afrontarla y el equilibrio interior necesario. Por eso hoy en día las habilidades blandas, como se le llama a todo esto de lo que estamos hablando, que es la capacidad de introducir factores de inteligencia emocional, factores de comunicación asertiva, factores de escucha dentro del contexto organizacional, es tan importante. Porque ya estamos saliendo del paradigma en que el individuo que trabaja en la empresa se ve simplemente como una máquina de hacer dinero, como un peón que produce resultados, y se le ve más como un ser integral que cuando se le abordan las diferentes necesidades que él tiene como ser humano, comienza a dar lo mejor de sí, se compromete más, se entrega más y obviamente la retribución, el nivel de satisfacción y sobre todo de ese reconocimiento comienza a darse de una forma evidente. Las personas se viven en ese estrés también es porque muchos, por ejemplo, no les gusta lo que hacen. Entonces, uno también necesita ser honesto con uno mismo y decir, ya va, yo estoy aquí porque me obligan o por qué. Y ya va. Entonces también puedo estar de forma provisional, ¿no? Y he hablado mucho de esto. Mira,
lo más importante del proceso es, si tú no amas lo que haces, la gran clave de la excelencia es aprender a amar lo que haces. Y eso disminuye muchísimo el estrés, porque otro de los factores del estrés es que no hacemos lo que nos gusta, entonces todo el tiempo estamos con una confrontación, una incoherencia interna que no nos deja fluir de forma armónica, de forma sabia con aquello que nos está pasando. Y esto es importantísimo. Entonces, ajá, pero voy a estar en rechazo todo el tiempo. Pues, te voy a colocar un ejemplo. Hay una ciudad donde hace muchísimo calor y cuando yo voy a esa ciudad la gente es quejándose del calor, porque hace 40 grados, ¿no? Y se queja del Entonces, calor. Y todo si el tú estás tiempo. en esa ciudad y hace calor, ¿para qué te vas a quejar del calor si sabes que hace calor? Vete para una ciudad donde la temperatura te guste. ¿Cierto? Por ejemplo, a mí no me gusta ni el extremo frío ni el extremo calor, entonces vivo en una ciudad donde el clima es templado todo el año y es maravillosa y me encanta, entonces busco las condiciones, ¿no? Pero a mí me ha tocado vivir en ciudades calientes provisionalmente o estar de visita en Europa cuando hay verano y ese calor lo aceptamos, lo abrazamos y decimos, qué bendición que hay calor, qué bendición que puedo estar aquí, qué bendición que puedo valorar y apreciar esto. Entonces el estrés también surge, no solamente es por sobre el compromiso, sobre comprometernos, sino que también surge por el rechazo de lo que hacemos. ¿Sí? Entonces ya tenemos tres factores. El sentirnos inferior a lo que estamos enfrentando, el sobre compromiso y el rechazo. Y son tres factores que cuando nosotros comenzamos a revisarlos al interior del individuo, nos vamos dando cuenta que cuando tú resuelves esos tres factores, la persona disminuye sus niveles de estrés. Y si se le hace un examen, disminuye muchísimo la segregación de cortisol. ¿Por qué? Porque comienza a encontrar el punto de equilibrio interno en donde la persona, mi querido Alexis, se da cuenta de que ella es dueña de los recursos y dueña de la situación que está viviendo. Humberto, y muchas veces nos pasa que encontramos estos problemas, nos damos cuenta cuál es nuestra situación y tomamos conciencia de lo que estamos viviendo o escuchamos a un experto como hoy, escucharte a ti, darnos estos tres factores y nos damos cuenta y tomamos conciencia, pero el siguiente paso es el difícil. ¿Cómo actúo? ¿Cómo cambio? ¿Cómo transformo esa situación? Porque estamos tan habituados y a mí ya me pasaba algo que estaba trabajando en eso, que no me gustaba como esos tiempos en los que no tenía nada que hacer, o sea, tenía que ponerme a hacer algo. Entonces, pero yo me di cuenta que era así, pero aún así seguía actuando de la misma forma. Me dio mucho tiempo, o me ha llevado mucho tiempo, he tenido que lidiar con ese problema de quererme sentir ocupado siempre. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, hermano, para ese punto en específico es que ya Hay que está ir la a terapia. intervención, claro, la intervención del proceso terapéutico, porque yo soy muy parecido a ti en ese ámbito. O sea, a mí me cuesta descansar, a mí me cuesta no hacer nada, me cuesta muchísimo, ¿no? Claro, ahorita con la adicción del celular se me olvida que no estoy haciendo nada, pues porque mirando el teléfono o editando videos, haciendo todas las cosas que hacemos en el celular, se me va pasando el tiempo y se me olvida no hacer nada. Pero en el contexto terapéutico, eso tiene un origen emocional, un origen histórico. En el caso mío, te voy a colocar mi ejemplo, hermano. En el caso mío, yo siempre tuve la visión de mis papás como dos personas que todo el tiempo estaban haciendo cosas. Mi papá todo el tiempo trabajaba, mi papá todo el tiempo estaba ocupado haciendo cosas, trabajando, y mi mamá igualita. Mi mamá nunca la vi descansando. Aún hoy con sus 77 años, mi mamá todo el tiempo está haciendo algo en la cocina, limpiando, haciendo, o sea, y cuando termina de hacer todo se pone a hacer oración. Entonces, todo el tiempo ella está en una actividad diferente, mi hermano, y eso lo que hace es que ella de, me diera un ejemplo a mí y papá también, por supuesto, de que no existe el tiempo para no hacer nada, no existe el tiempo para el ocio. Y una de las cosas que nosotros vemos, obviamente, y que aprendemos es que si tú no te mueves, no tienes resultados, porque así es la vida, ¿cierto? Pero también existe esto, y es que hay que descansar,
al menos al séptimo día, o que para una persona poder ser más productiva necesita detenerse. Y esta es como esa metáfora de los leñadores, esa historia antigua, que están un concurso de personas cortando árboles y el más fuerte de todos estaba mirando eventualmente al que estaba por allá en un rincón, anciano, y cada vez que miraba el anciano estaba agachado, pero no estaba cortando árboles. Entonces él le daba más intensamente a los árboles porque pensó que él iba a ganar. Cuando terminaron la competencia se dieron cuenta de que el ganador era el señor anciano, el que estaba agachado, y el joven, el fuerte, el musculoso le pregunta, ah, pero bueno, ¿y usted eh, ganó, pero yo nunca lo vi cortando árboles? Y él le decía, lo que pasa es que cada vez que tú me mirabas yo estaba afilando el hacha, Tal vez. ¿sí? Entonces, ese no hacer nada también es una forma en la que nosotros nos desintoxicamos de cortisol también. Y ese no hacer nada es la forma en la que tú te recargas. Y para eso, por ejemplo, necesitamos dormir bastante. Sí, dormir 8 horas para que la poda neuronal se genere y se regenere en nuestro proceso de pensamiento a través de eliminar las sinapsis y las neuronas que ya cumplieron su función y que puedan generarse nuevas sinapsis neuronales. Eh, es muy importante, entonces, por ejemplo, un caso diferente, una persona que todo el tiempo esté a la defensiva, ¿sí? En nuestro caso, pues no podemos parar de hacer nada, pero pongamos otro ejemplo, una persona que todo el tiempo está a la defensiva. Ese hábito de estar a la defensiva generalmente es originado por haber sido agredida, por haber sido atacada, por haber sido disminuida. Y ese hábito, Alexis, eh, obviamente esa persona lo adquirió porque de esa forma aprendió a sobrevivir al medio ambiente que la vida lo expuso. Una persona como esa tiene que hacer un proceso interior de perdón, un proceso interior donde ella reconoce el origen de esas heridas y hace un proceso de sanación interno. El solo hecho de hacer ese proceso de sanación interno disminuye al menos en un 50% los efectos negativos de ese hábito. Ya el otro 50% tiene que ver con la conducta, con los hábitos. Por ejemplo, que se dé cuenta que cuando una persona le dice, ah, mira, yo me compré este reloj en Miami, y el otro inmediatamente dice, ah, yo me compré este en Suiza. Es decir, eso es una forma de estar a la defensiva, de no escuchar al otro, es una forma de estar alerta. Y la otra parte de ese proceso de sanación es la conducta, cómo me corrijo en esas conductas, cómo aprendo a escuchar, cómo aprendo a escucharme, que es lo más importante. Y sobre todo, cómo tengo opciones para decidir hacerlo diferente. Sí, sí. Por ejemplo, te voy a colocar un Aprender a ejemplo. escucharse es bien, aprender a escucharse es bien difícil. Es que ese es el tema que te voy a comentar. Por mi naturaleza y por mi formación, he sido un hombre reactivo, muy cavernícola, y me he casado con toda una dama, una mujer súper delicada, estudiada, culta, inteligente, ¿sí? Entonces, esa fusión del cavernícola con esa mujer culta, inteligente, educada, para mí ha sido un choque porque yo la observo a ella, cómo come, cómo habla, cómo corrige a los niños, y para mí eso es un aprendizaje continuo. Entonces me veo a través de ella. Me sirve mucho mirarme a través de ella. Me sirve mucho mirarme, porque es que lo que yo hacía era que yo no me escuchaba, hermano. Ese fue mi principal error durante décadas. De hecho, aprendí un poquito en el año 2009 que me gradué como coach. Me certifiqué como coach. Aprendí que había una dimensión importante de mí misma en la que tenía que, ya va, esto que estoy sintiendo, ¿cómo se llama? Se llama rabia, se llama estrés, se llama cansancio. Ni siquiera le prestaba atención a eso. Y desde ese no escucharme, actuaba. Entonces, claro, actuamos porque no nos escuchamos, no sabemos detenernos. Y esta es una de las claves más importantes en todo este proceso. Nosotros tenemos que aprender a detenernos para poder tomar decisiones no desde el piloto automático, sino desde la conciencia. O sea, yo tengo que aprender a decidir, tengo que aprender a decir las cosas desde ese estado de conciencia y no desde ese automatismo en el que me muevo continuamente. Y cuando vemos todo esto, hay una palabra que he escuchado en tus redes sociales, en tus conferencias y en las entrevistas acerca de la programación. Cómo, bueno, o sea, cómo nos programamos
para lo que estamos hoy y cómo nos damos cuenta que estamos programados de tal forma y que probablemente eso nos está afectando y que haya que reprogramar o que haya que cambiar esa programación. ¿Cómo, y has mencionado ahorita un poco acerca de esto, pero cómo nos vamos programando y en qué momento empezamos a reprogramarnos o cómo deberíamos de dar ese inicio? Esa es la otra gran parte de la ecuación. La programación lo es todo en la vida del ser humano. De hecho, uno de los primeros libros de psicología que yo me leí hace, no sé, 25 años, se llama, se llamaba Adictos a la infelicidad. Y, y ese libro es hermoso porque la autora nos enseña cómo los seres humanos somos adictos al tipo de hormonas que segregamos en las primeras etapas de nuestra infancia, 7, 8 años. Entonces, si la segregación hormonal era de estrés, si la segregación hormonal era de ansiedad, segregamos el mismo paquete hormonal y buscamos y creamos los mismos tipos de conflictos de forma consciente o inconsciente para segregar ese mismo tipo de hormonas al que estamos acostumbrados, porque esa es la vida a la que nosotros estamos habituados, ¿sí? Yo recuerdo muchísimo que mi papá toda la vida tuvo un automóvil, ¿sí? Un automóvil, un Renault 6 del año 1974, es decir, del año en el que yo nací. Y, y, y recuerdo verlo eventualmente varado, dañándose, pues claro, ya cuando papá lo compró era un carro viejo. Yo repetí la misma historia de mi papá con un Nissan Sentra del año 1993. Y me recorrí dos países, Venezuela y Colombia, en ese automóvil, y cada 100 kilómetros me tocaba parar porque se me recalentaba. O sea, fue una experiencia, eso fue como en el año 2000, entre el 2004 y 2006 aproximadamente, que en el 2006 tuve mi segunda quiebra. Eh, y esa experiencia, Alexis, fue muy interesante porque yo después me di cuenta que literalmente estaba siendo leal a mi papá. Es decir, yo vivía en ese proceso y a mí no se me O sea, pasaba por la mente vender ese mientras carro. No, pasaba no te diste cuenta, mientras no, sucedía no claro, te por diste supuesto cuenta. que no. Me di cuenta después cuando me compré un carro nuevo, ¿sí? Y cuando me regreso para acá, para Colombia a vivir, pues he cambiado de carro, no me gusta tener carros viejos precisamente por eso, le tengo fobia a los carros viejos. Entonces, todos los carros que tengo acá son nuevos en función de no tener que repetir eso, pues porque ya lo superé, ya lo sané. Y cuando te das cuenta, está bien ser radical así, decir, no, o sea, dar el timonazo al otro lado y decir, ya no quiero saber nada de esto. Pues eso depende de la situación, porque si es en el contexto de un automóvil, por supuesto, vas a cambiar el automóvil, pero si es en el contexto de la relación de pareja, no vas a dar un timonazo. En el contexto de la relación de pareja, lo que es pertinente es sentarte con tu pareja y bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? Y después de que se hacen los pasos para solucionar, ya se evalúa si es pertinente o no continuar con el proceso, porque es también muy sano separarse, o sea, también es lo más sano del mundo. Entonces, para honrar tu pregunta, mi hermano, en un punto nosotros nos damos cuenta de la programación que tenemos por los resultados que tenemos. Si tengo deudas, si el dinero no me alcanza, si añoro, si quiero comerme algo en la calle y no puedo, si quiero comprarme algo o necesito comprarme algo y no puedo, literal es porque tengo escasez de recursos y tengo una creencia o tengo creencias asociadas a esa escasez de recursos vinculadas a mí y vinculadas a los recursos. Sí, te voy a colocar un ejemplo. En el año 2006, que quedé por segunda vez en la quiebra, yo me di cuenta de mis profundas incoherencias. Y es que hay muchas herramientas de las que yo enseño o enseñaba en ese momento, de las cuales yo no las ponía en práctica. E hice varias herramientas, utilicé varios recursos y uno de los principales recursos es la reprogramación mental a través de introducir en la mente lo que tú quieras que suceda. Y esto lo hacemos de una forma muy sencilla, a través de visualizaciones o a través de decretos, de declaraciones. Y yo comencé a recitar esto, mi hermano. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Todos los días, continuamente. No las contaba, simplemente obsesionado en eso.
¿Por qué? Porque este es un asunto matemático. En la medida en la que tú estás más enfocado en aquello que quieres que se dé, tu mente, tu formación reticular ascendente, eso a nivel cerebral y a nivel espiritual, el gran espíritu, Dios, tus ángeles, lo que sea, te van guiando y te van orientando a eso que tú quieres que se dé, ¿sí? Porque tú estás siendo dueño de tu proceso de pensamiento. Mientras nosotros no seamos dueños del proceso de pensamiento, lo que va a suceder como resultado es lo que pasa en el pensamiento. Entonces, si yo, ay no, dejé la leche hirviendo, no he llevado a los niños al colegio, no he pagado esto, ¿será que me está montando los cachos? No encuentro las llaves, no encuentro las gafas, ¿me entiendes? Entonces es como que todo el caos y la aleatoriedad de nuestra mente se va reflejando y se va manifestando afuera. Entonces resulta que quieras hacer un negocio, te dicen que no, tocas una puerta, te dicen que no, haces un trabajo y te sale mal, ¿sí? Porque es coherente con lo que está pasando acá. Por eso es que detenernos es tan importante. Y escoger cuál es la experiencia de lo que quieres vivir. Entonces te voy a dar un ABC. El A, comienza a crear frases concretas acerca de lo que tú quieres como resultado. Estoy contento porque ese tratamiento médico me hace muy bien para mi salud. Estoy completamente sano del diagnóstico que tengo. Soy feliz porque todos los días sano un poco más, mis niveles de energía están más altos. Eso en el contexto, por ejemplo, de la salud. En el contexto de la economía, es muy fácil para mí encontrar negocios de valor, cerrar negocios, atraer millones de dólares a mi vida. Y lo disfruto plenamente porque me los merezco. Que eso es otro elemento, que nos saboteamos porque no nos sentimos merecedores de muchas cosas. Eh, entonces comenzamos a decir frases coherentes con los resultados que nosotros queremos en tiempo presente. Disfruto plenamente del amor, me siento amado, respetado por mi pareja. Disfruto de la salud de mis hijos, ellos están bien donde quiera que están. Y lo digo continuamente en función de que en mi mente habite eso como una certeza. Y te lo digo porque nosotros estamos continuamente en modo creación y tenemos que garantizar que lo que creamos sea exactamente lo que nosotros queremos en función de un bien mayor. Yo te cuento un testimonio real. 7 meses después de estar repitiendo, yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, Todos los días. mis ingresos se multiplicaron por 10, todos los días, todos los días. Y las puertas que antes tocaban, que no se abrían, se comenzaron a abrir. ¿Por qué? Porque empecé a hacerme cargo de lo que estaba pasando dentro de mí mismo. O sea, comencé a hacerme cargo y me doy cuenta, cada vez que tengo, por ejemplo, un episodio difícil y me reflexiono acerca de por qué me genera ese episodio y la respuesta es porque me he alejado de mí mismo, de estar consciente de cómo estoy creando. Entonces, estar consciente de cómo creamos es la llave maestra que abre todas las puertas. Humberto, hay un escepticismo acerca de eh, men- de este tema del poder que hay en declarar las cosas, en declarar lo que quieres. En lo personal, para mí, toda mi vida he sido regido por esto, porque en algún momento de niño probablemente lo aprendí y creo que no estuviera aquí si no fuera porque yo he dicho, me la he creído en lo que puedo hacer y me he repetido que puedo hacer. Y mi madre, a pesar de que vivimos en escasos recursos, muy pobres, ella siempre nos lanzó palabras positivas y yo creo que ha regido mi vida, pero también mi pregunta va hacia, hay una línea en la que probablemente el positivismo no te puede ayudar porque estás pensando en que solo con ser positivo vas a lograr las cosas. Lo que pasa es que el positivismo es un resultado de un proceso, no es el proceso, ¿sí? O sea, y ese es un error interpretativo. El positivismo, como su nombre lo indica, siempre va a ser positivo, siempre va a ser una bendición. Pero tú no puedes tapar el sol con un dedo, o sea, no puedes tapar con positivismo las causas inconscientes de todo un proceso que es estructural, que es sistémico y que también incluso es neurológico. Entonces, el positivismo es solamente un resultado de haber acomodado una serie de circunstancias interiores.
Por eso te decía hace rato, las personas tenemos que hacer un proceso de sanación interior. Necesitamos descubrir el origen de nuestros miedos, de nuestras culpas, de nuestros resentimientos y trabajar con eso de forma consistente y a nivel profesional para que podamos desestructurar las causas de los resultados que estamos teniendo hoy. Ya después de eso, nosotros, o al paralelo con ese proceso, necesitamos generar un estado de creativo de posibilidades. Porque, mira, eh, yo te garantizo, nosotros estamos comunicados a través de recursos tecnológicos. Ayer me veía una película del año 95. Entonces en esa película me daba mucha risa porque pasa, siempre en las películas procuran colocar los inventos más avanzados para hacer las películas, ¿no? Y allí lo que había era unas computadoras con MS-2, o sea, unos sistemas operativos súper arcaicos y unas computadoras viejísimas, las primeras Mac, o no, las primeras Windows que salieron, ¿no? Y yo estoy hablando aquí con lo más avanzado de la tecnología, esta videollamada a través de una red, y, y asimismo, a través de este recurso, yo te garantizo, hermano, que las personas que crearon esta tecnología no estaban encerradas en un cuarto, ay, no se puede, no, que esto no me va a salir. No, los que crearon esa tecnología estaban enfocados en que se podía. Los que han creado las vacunas, los que han creado los avances científicos, todos han estado obsesionados con la idea de que se puede y por eso invierten millones y millones en recursos. Y Los grandes pensando todo inversionistas, el día en que así va a ser y creando claro, en su mente lo que después va a ser realidad. sí, y siendo flexibles cuando hay que corregir el rumbo, aprendiendo a hacerlo diferente cuando ven que una cosa no les ha salido. Pero sin lugar a dudas, las personas que mueven el mundo son increíblemente positivas. Increíblemente. ¿Por qué? Porque yo no voy, por ejemplo, a comprar, por ejemplo, hay un automóvil, eh, una Chevrolet Captiva, dicen que es el peor automóvil de todos, ¿no? Yo no voy a comprar sabiendo que todo el mundo tiene unas referencias negativas de ese automóvil. Yo no voy a comprar ese automóvil sabiendo que tiene referencias negativas. Yo más bien busco comprar un carro alemán. ¿Por qué? Porque tiene referencias cero negativas y todo el mundo habla bien de ese automóvil. Entonces busco comprar algo que puedo comprar y que satisface las necesidades de, de durabilidad, de seguridad que busco, ¿sí? De potencia que busco. Asimismo, no te vas a casar con una persona que claramente anda en la indigencia. No, es que yo la voy a regenerar algún día. No, esa persona está en la indigencia por una razón particular. Tiene adicciones, tiene problemas psicológicos fuertes. En- y no te vas a casar sabiendo que vas a buscar es una persona que sea coherente y correspondiente contigo. Entonces, yo siento que en el planeta Tierra todas las personas que han logrado algo, que han transformado, que han liberado los países, los próceres de nuestros países, los científicos, los constructores, ese edificio en el que tú estás en este momento, fue creado por la visión positiva de un ser humano que tenía los recursos y la capacidad de visionar, de ser un visionario respecto a lo que no existía. Y esta es una cosa fundamental que todos tenemos que aprender a ser visionarios. Así es. Eh, Humberto, hablando de la palabra merecer, a veces creemos que no merecemos las cosas o inconscientemente no nos hemos dado cuenta que algo no lo obtenemos porque inconscientemente creemos que no lo merecemos. Y pasa, y son cosas que también en lo personal he tenido que cambiar mi forma de pensar porque en algún momento sin darme cuenta, estaba pensando en que algo no lo merecía. Y hablando de películas, precisamente miraba una película en la que alguien le da un cheque a una persona pobre y le dice, toma, logré que te dieran más dinero del que habías pedido. Y él dice, no, no, no se lo puedo recibir. Y yo dije, muchas veces uno es así, uno cree que lo que está recibiendo no o sea, lo está recibiendo, alguien se lo está dando a uno y uno no merece eso. Y por mucho tiempo
me pasaba que muchas cosas yo no las alcanzaba porque inconscientemente creía que no merecía tener esas cosas o no merecía estar ahí o no era de ese lugar, ¿verdad? ¿Cómo cambiar eso y cómo darte cuenta de que estás pensando de esta manera? Alexis, esa es una pregunta muy buena y muy importante, hermano. Yo siento que la forma de transformar el merecimiento es a través de tener sueños grandes. Eh, Siento que cuando uno se atreve a soñar en grande, le está diciendo a todo su ser, yo merezco esto. Claro, hay que vigilarnos continuamente y por eso la autoobservación es tan importante, porque nos contradecimos continuamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué forma nos contradecimos? Bueno, yo quiero tener unos tremendos músculos, quiero estar bien fuerte, pero no hago lo necesario como levantar las pesas, como hacer el ejercicio necesario para tener esos músculos. No me alimento de la forma adecuada, consumo cualquier tipo de comida chatarra. Entonces, creo que quiero los músculos, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Sí? Entonces, hay que saber que todo tiene un precio. Es decir, las cosas llegan como un resultado. Lo primero es, tenemos que hacernos un autolavado de cerebro. Y en ese autolavado de cerebro repetir todos los días. Yo merezco mejores cosas de las que tengo el día de hoy. Merezco más amor, merezco más riqueza, merezco más salud, más energía. O sea, y ese autolavado de cerebro todos los días. ¿Sí? Y creamos nuestra propia frase, la personalizamos en función de eso que queremos. Lo otro es que hay que hacer siempre rituales. A mí me gusta mucho hacer el tema de los rituales terapéuticos porque muchas veces nosotros llegamos hasta el tope de lo que llegaron nuestros papás. Entonces, si siento que papá y mamá llegaron hasta un límite de felicidad, hasta un límite de éxito, hasta un límite de salud, me creo ese cuento de que por la genética o por la herencia yo tengo que pasar también eso. Y nosotros podemos renunciar a esa mentira que nos decimos en la cabeza. Es decir, si mis papás vivieron en la pobreza, yo los voy a honrar en la riqueza. Si mis papás vivieron en el conflicto, yo los voy a honrar en la paz y en la felicidad. Es decir, nosotros tenemos que reclamar el derecho a hacerlo diferente, porque la mayoría de los casos, mi querido Alexis, la falta de merecimiento es el resultado directo de la lealtad inconsciente o consciente a nuestros ancestros. Y si yo estoy viviendo un proceso en el que estoy viviendo algo que me incomoda mucho y no puedo salir de allí, es porque estoy llevando esa lealtad. A pesar de que hago lo necesario, estoy siendo leal. Entonces en algún momento es legítimo decirle, papi, te amo, papá, te amo. Eres el hombre más importante de mi vida, te doy las gracias por todo lo que me has enseñado. Pero quiero que sepas que yo no tengo por qué vivir el proceso que tú viviste ni repetir las pruebas que tú repetiste. Yo puedo hacerlo diferente, puedo vivir diferente, puedo tener mi carro nuevo y no tengo por qué andar con un carro viejo todo el tiempo pendiente de que se me va a quedar dañado en la calle, ¿sí? Entonces puedo honrar, mamá, te amo, quiero que sepas que te honro, te bendigo, tengo el derecho a hacerlo diferente, tomo de ti las bendiciones y lo bueno que me heredaste, pero hoy tengo el derecho legítimo a renunciar, mamá, a esta carga de lo que ya no me sirve. A esta carga, por ejemplo, de sentir que si no me quedo quieto no valgo, que si no estoy haciendo una cosa, entonces soy un inútil. Renuncio a sentirme insuficiente, porque esa es otra de las grandes mentiras que nos decimos, y he grabado varios videos hace poco con respecto a ese tema. Nos sentimos insuficientes y desde esa insuficiencia abordamos el mundo. Entonces, nuestros sueños son pequeños, nuestras acciones son mediocres, nuestros resultados son coherentes con esa capacidad de soñar. Entonces, hay que revisar todo el sistema porque todo viene de atrás y tenemos el derecho a soltar. Y te cuento esto, yo quedé 2 veces en la quiebra, 1999, 2006. Y ese quedar en la quiebra era el resultado directo de una conciencia de pobreza, de escasez que tenía muy arraigada. Mi papá nunca quedó en la quiebra, gracias a Dios. Pero yo sé, por ejemplo, que tengo ancestros antes de mi papá, personas que mi abuelo, por ejemplo, tuvo una vida muy desordenada.
mi papá logró lo que quiso, pero yo no quería lo que mi papá había logrado, yo quería mucho más y por eso me salí en algún momento del lado de él. Entonces hay que revisar porque es todo un proceso sistémico para poder acomodar lo que queremos elegir que pase en nuestra cabeza. Humberto, muchas gracias. Para terminar, tal vez en este concepto es importantísimo acerca relacionado a los negocios, relacionado al emprendimiento y es el tema de la prosperidad. Me gustaría hacerte una última pregunta con relación a qué es prosperidad para ti y cómo se alcanza la verdadera prosperidad. Hermano, esa es una pregunta para 3 horas de conversación. Voy a tratar de resumírtela, sí, porque doy talleres de 8 horas, de 2 días sobre ese tema. Para mí la prosperidad es un estado de conciencia de plenitud, en donde se conjugan dos grandes herramientas, la prosperidad y la abundancia. ¿Qué es la abundancia? El tener acceso a recursos, a bienes, bien sea creados por nosotros mismos o bien sea canalizados a través de otras personas. Para mí eso es la abundancia. La prosperidad es un estado de conciencia de plenitud donde puedes estar agradecido absolutamente por todo lo que te sucede en la vida y puedes estar seguro y consciente de que todo lo que pasa en la vida, aunque sea adverso, trae una bendición para ti. Entonces, incluye también un equilibrio, una salud con alta energía, un estado de paz por tener tus necesidades cubiertas, una sensación de pertenencia y de contribución, de servicio. Eso también es prosperidad. Porque en un estado muy precario de conciencia, la prosperidad no es tener, tener, tener. Bueno, entonces tengo carro, tengo casa, tengo viajes, tengo reconocimiento. Y ese es un Adquirir estado cosas. claro, claro, sí. Y el tener es un estado precario de prosperidad. El tener es un resultado directo del ser. Entonces, cuando tú eres, te das cuenta que el tener viene como una consecuencia. Pero, y te lo garantizo, hermano, cualquier cosa que anhele cosas y tenga esas cosas alguna vez se va a sentir vacío. ¿Por qué? Porque es que la verdadera prosperidad viene de la valoración. Y la valoración viene del aquí y el ahora. O sea, yo valoro muchísimo, hoy es un día festivo aquí en Colombia, y valoro muchísimo poder estar hablando contigo, conocer a una persona a la que no conocía. ¿Ves? Y para mí es un momento mágico, irrepetible, porque lo valoro con todo mi ser. Valoro muchísimo Muchas el poder, gracias. por ejemplo, despertarme esta mañana y que mi bebé de 4 años, mi hija de 4 años, me despierte a besos. ¿Sí? Y ella me da esos besos y me despierta y me dice, baja para que me hagas el desayuno. Y para mí eso es lo más increíble del mundo. Y tener a mis 5 hijos, tenerlos a todos sanos, tenerlos a todos vivos, ser que son cinco muchachos buenos, ¿sí? Esa es la prosperidad. Entonces, más allá, la prosperidad es un concepto que contiene el tener, el hacer y el ser. Pero se conjuga a través de la valoración. Entonces, cuando nosotros aprendemos a valorar lo que somos aquí y ahora y dejamos de vivir en ese pensamiento de que algo me falta, de que estoy incompleto, allí es cuando estamos en la prosperidad. Estamos en esa conciencia de sabiduría, estamos en esa conciencia de amor, estamos en esa conciencia de valoración. Y no tiene que ver con el tener, porque puede haber un hombre multimillonario el cual esté profundamente estresado, infeliz por todas las responsabilidades que tiene, ¿sí? Y puede haber un hombre como yo, como Humberto Montes, que no soy multimillonario, pero soy inmensamente rico en todo lo que la vida, en todo lo que valoro que la vida me da. Y esa es una diferencia, porque ese hombre multimillonario no tiene lo que yo tengo, ¿ves? No tiene el estado de conciencia, de gratitud, de valoración y de amor a través de honrar y valorar, que él lo puede tener cuando comience a valorar lo que en realidad tiene, a amar lo que en realidad tiene y sobre todo enfocarse en lo que es verdaderamente importante. Porque es que muchos viven en función del dinero y por vivir en función del dinero dejan de darle importancia a lo que es realmente importante. ¿Sí? Gracias, Humberto. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tomarte
este tiempo para compartir con nuestra audiencia y muchísimas gracias también por abrir tu experiencia, tu conocimiento para nosotros. Ha sido una entrevista fabulosa, me llevo muchos aprendizajes de hoy. Muchísimas gracias, Humberto. Espero pronto poder coincidir en persona y que podamos conocernos personalmente. Un saludo hasta Mi Colombia. hermano, que Dios te bendiga, un honor conocerte y bueno, que los caminos se abran para que tu mensaje llegue a muchas personas. Gracias, Humberto, que estés bien. Muchas gracias a todos y seguimos camino hacia el éxito, hacia la prosperidad.